Entonces, el algoritmo T-SNE lo que hace es, en principio, de hecho, podemos pensar la versión original de esto es Stochastic Neighbor Embedding, ¿sí? Acá le falta, ¿no? Es con G, ¿no? O no. El algoritmo Stochastic Neighbor Embedding lo que hace es, va a decir, bueno, vamos a tener mis datos de alta dimensión y mis datos de baja dimensionalidad, y lo que voy a machear no son las distancias. Una U creo que falta. Neighbor, bueno. Perdón, me agarró una cosa así, lo vi mal escrito. Bueno, no, me estoy expresando, perdón. Los datos de alta dimensionalidad y baja dimensionalidad, en vez de pensar en el grafo o en las distancias, lo que se va a tratar de ajustar o pensar es una distribución de probabilidad que me diga si dos puntos son o no vecinos. Es decir, cuál es la probabilidad de que dados dos puntos sean vecinos, ¿sí? O estén cerca, básicamente. Entonces, esto es lo que está expresado acá, es con una normal, donde tenemos dos puntos y se calcula la distancia entre esos dos puntos, ¿no? XY, XJ, esto es en el espacio de alta dimensionalidad, o sea, es la norma entre la distancia entre dos puntos, la norma euclidia, pero bueno, con una normal, entonces esto ya normalizado. Después me queda una distribución de probabilidad que de alguna manera me dice cuál es la probabilidad que el punto J, dado el punto J, sea el I sea vecino, ¿no? O lo leí al revés. Bueno. Lo interesante es que, fíjense, Sí. se cortó. Bueno, el sigma que está acá, fíjense, dice sigma sub i. Es decir, que las distribuciones estas, o sea, no se va a pensar en una sola distribución que va a funcionar perfectamente para todos los datos, uniformes, si se quiere, sino que el sigma va a depender de i. Entonces, yo creo que dado i, ¿cuál es la probabilidad que j sea el vecino, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá está el chiste, si se quiere, en el sigma, si pensamos en una distribución, ¿no? Me va a marcar cuán cerca están las cosas o cuán lejos, si pensamos en qué es el desvío, ¿no? En un sigma muy chiquitito haría que todo tenga solo vecinos si están realmente muy cerca, ¿no? Si tengo un sigma muy grande, las chances de que seamos vecinos todos es más grande. Entonces el sigma se va a ajustar para cada punto, con algún constraint que ahora vemos más adelante. Esto es todo en el espacio de alta dimensionalidad, y en el espacio de baja dimensionalidad se va a hacer lo mismo, pero con otra distribución. T-distributed. O sea, la distribución está, ¿sí? Con distribución T tipo el t-test. Que es más, ¿no? Como más, no tiene tanta forma de campana. Pero tiene colas, a ver si digo bien, tiene colas más largas. Entonces, Stochastic Neighbor Embedding, el original, es con dos gaussianas, dos normales. Y eso parece que no andaba muy bien, entonces hasta que no salió la versión con la distribución T, acá abajo, no... ¿Es parecido a la MDS? Entonces, no. En realidad, acá está ajustando distribuciones, ¿no? En ese sentido, por eso lo llaman stochastic, porque tiene algo probabilístico. El MDS es todo geométrico. ¿Sí? Claro, preserva la distribución de distancias, exacto.
Y en MDS siempre las distancias son globales. Acá se ajusta, acá hay una relación de vecindad, que está dada por, en última instancia, por el sigma sub i de cada uno de los puntos. Entonces, lo que se minimiza es la divergencia KL, porque, digamos, por ahí divergencia KL es algo que todavía no conocen, pero si yo tengo en MDS, tenía dos distancias y para minimizar hacía la resta y quedé 0 y ya. Ahora, si yo tengo distribuciones, y yo quiero que dos distribuciones se parezcan, no funciona muy bien hacer una especie de distancia euclidia entre distribuciones. Entonces hay varias otras formas de medir cuál es la distancia entre dos distribuciones. Una de ellas es esta cuenta, que es básicamente, se llama divergencia KL, Kullback-Leibler, que está muy relacionada a la entropía. En realidad, si Q vale 1, esto, y falta un menos por ahí, es la fórmula de la entropía. Pero bueno, es una forma de medir distancia entre distribuciones. Si quieren pensarlo más con los dedos, si P y Q son parecidas, el cociente va a dar 1, el logaritmo de 1 es 0, esto da 0. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la función objetivo que se minimiza en este algoritmo, y acá la forma de minimizarlo es por... Pablo, perdón, sí. ¿me repetirías nuevamente qué era la Q? La Q es la distribución que mide la probabilidad de que un punto tenga de vecino a otro en el espacio de baja dimensionalidad, en el espacio que va a terminar teniendo dos dimensiones, ¿no? Entonces, las coordenadas I que están acá son las coordenadas de los datos proyectados, de alguna manera. Entonces, el algoritmo lo que va a hacer es ir moviendo estos puntos I de tal manera que la configuración que quede en baja dimensionalidad construya una distribución Q y J que sea parecida a la distribución de vecinos en el espacio original. ¿Sí? Gracias. O sea, no entiendo el objetivo. ¿Qué es lo que se busca? Que esta divergencia sea grande, ¿no? Cuando son iguales las dos distribuciones, esto vale 1, y queda el logaritmo de 1 y te da 0 todo. ¿Pero qué es lo que queremos hacer con este algoritmo? Bueno, es lo mismo que venimos haciendo con nosotros, encontrar una configuración de puntos en baja dimensionalidad que tenga alguna relación con la original, ¿no? Con los datos originales. En este caso, lo que se busca es preservar las distribuciones de vecinos. ¿Sí? En MDS es preservar las distancias entre todos los puntos. En las otras variantes, en cada uno se preserva algo distinto. O sea que buscamos minimizar esta divergencia. Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Eso se hace básicamente por descenso de... ¿Qué es la Q? Q mayúscula de acá es la Q minúscula. Se nota, se lo escribe así, con esta notación. Supongo debe tener alguna explicación, pero... Es como una matriz, ¿no? Sería. Sí, está bueno, sí, supongo que sí. Sí, puede ser totalmente eso. Pero básicamente son estos puntos, ¿no? Q y J. Entonces, esto se hace por descenso del gradiente, se van moviendo los puntitos, y el hiperparámetro que uno va a setear es un parámetro que se llama la perplejidad, perplexity, ¿sí? Que va a estar relacionado con la cantidad de vecinos. O sea, es un parámetro que lo que va a hacer es setearme más o menos la escala de estas desviaciones. ¿Sí? Estos sigma que están acá, decíamos antes, son los que me van a decir cuántos vecinos quiero considerar. Pero uno no va a setear todos los sigmas individualmente, sino que va a setear un valor que se llama la perplejidad, que básicamente la perplejidad sale de esta cuenta, es 2
elevado a la entropía, o sea, la perplejidad de una distribución, ¿no? Es 2 elevado a la entropía, y si uno reemplaza acá una gaussiana, esto queda parecido está relacionado a sigma. No, en HeyShoot usamos Spectral Clustering nada más. Tisney. No, puede ser, sí, no, tenés razón. Tisney está en la. Creo que está abierta acá. Sí. En lo que es la. En esta guía aparece. Aparece una vez Tisney, tenés razón, Javier, es este. Este gráfico está hecho con Tisney, ¿sí? Y hoy en día, si ustedes tienen muchos datos multidimensionales, como en el caso de análisis musical, que podemos tener 12, 24 features más 40 y pico features, y no hay mucha correlación entre las features, uno puede hacer PCA y no se van a ir muchas, etcétera. Uno, si quiere visualizar un dataset de ese estilo en 2 dimensiones, Tisney es una muy buena opción. Ahora vamos igual a ver. Entonces, primero veamos, ahora vamos a ver una demo online de cómo funciona Tisney, pero primero veamos cómo quedó la S que teníamos enrollada, ahora está desenrollada. Con alguna. Fíjense que es curioso que hay unos puntos que hizo un caramelo, ¿no? Esto tiene una forma de caramelo. Y los números, fíjense los números, que notable lo que hizo Tisney. Realmente los agrupó perfectamente, es decir, esto de alguna manera está diciendo que en el espacio de alta dimensionalidad los números están muy agrupados, porque si no, no puede haber inventado Tisney para... Pero bueno, hay un cacho de naranja acá de los número 1 que se le fue. Hay algunos puntos que están lejos, pero habría que analizarlos por separado, por ahí son. Y bueno, acá el valor de perplejidad no lo modifiqué. Esto puede cambiar mucho si cambiamos el valor de perplejidad. Entonces, de hecho, vamos a ver ahora, Tisney tiene 2 hiperparámetros. Vamos a ver esta demo online para ver qué hacen esos hiperparámetros. Y lo bueno que tiene esta demo online, que es como interactiva, entonces podemos ver con un montón de ejemplos, ¿sí? Claro, es interesante. Los unos, ahí comentan que por qué puede haber 2 tipos de unos distintos si tienen o no un palito en la base. Tal cual. Sí. Es que hay como, claro, subgrupos dentro de los grupos. Bien, entonces en esta demostración uno acá puede elegir el dataset. Por ejemplo, elijamos un dataset, para empezar que acá dice, originalmente dice, acá está la explicación, dice, son 3 clusters con la misma cantidad de puntos, pero que están a diferentes distancias entre ellos, y acá se ve en la imagen muy chiquitito, pero espero lo vean, que está el azul y el naranja muy cerca, y el verde más lejos. La dimensionalidad de estos clústeres son, ¿no? Como si fuesen puntos al azar en una esferita. La podemos cambiar de 2 dimensiones, no sé, podemos que sean esferitas de 12 dimensiones. ¿Sí? Y fíjense que cada vez que uno cambia estos datos, se vuelve a ejecutar el algoritmo de Tisney y se ve cómo se mueve. Y fíjense el resultado. Acá teníamos esta idea que el dataset son 2 nubes muy cerca, azul y naranja cerca, y la verde más alejada. Y acá me las pone equidistantes, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que lo que está haciendo Tisney en términos de ver cuáles son los vecinos y calcular estas distribuciones, está diciendo, bueno, los azules se quedan con los azules y los naranjas con los naranjas,
y en ningún momento conectó que el azul y el naranja tienen que estar más cerca, ¿sí? Entre ellos dos. Entonces acá Tisney, este es la contra, o el problema que tiene Tisney es que es muy bueno rompiendo los grupos, y cada uno lo va a unir bien en sí mismo, pero la relación global entre ellos no la va a preservar muy bien. No obstante, si uno aumenta el valor de la perplejidad, va a decirle a las gaussianas que se abran un poco más, como tener más vecinos. Entonces, en algún momento, aumentando la perplejidad, se van a empezar a unir, a estar más cerca los clústeres naranja y azul. ¿No? Y ahí más o menos ya fíjense que no están equidistantes y estos están más cerca y se sigue moviendo el azul, ¿no? Lo curioso es que si creemos en este dibujito que nos dice cómo están diseñados los clústeres, el naranja está en el medio entre el azul y el verde, o sea que el naranja debería estar más cerca del verde. O sea que bueno, hay que seguir aumentando la perplejidad para que tenga una noción más global, ¿sí?, de los datos, y ahí termina pareciéndose efectivamente a los datos como eran. Después el otro valor es el epsilon, que es la tasa de aprendizaje, el learning rate. Si le doy un epsilon muy grande, esto arranca y fíjense que bueno, no, parecido. No hubo ningún problema en este caso. No, para acá, para cualquier epsilon, se lo ve bien más o menos. Bien, otros ejemplos donde se puede seguir viendo este problema. Este dataset, fíjense, son dos anillos conectados, uno pasa por adentro del otro, ¿no? Y están en 3 dimensiones, estos dos anillos. Y cuando le pedimos, bueno, haceme la proyección o haceme la reducción de dimensionalidad a 2 dimensiones, con este valor de perplexity se forma esta forma que los mantiene unidos. Pero si achicamos la perplejidad, ¿sí?, cada anillo quedó separado, parece un truco de magia de esos que tienen anillos. Y esto puede ser muy útil a veces. A veces por ahí uno quiere esto, uno quiere realmente entender que había dos estructuras que estaban conectadas entre sí, por ahí no era vital. Y fíjense que igual los anillos no tienen forma perfecta, circular, sino que están como alternados. Capaz que hay un valor de perplejidad donde queda más prolijo. Fíjense que es sutil, ahí como que ¿no? Se empezó a cortar en 20, vamos a 18.